Héctor, platícanos un poco de tu relación con tu padre, José Vasconcelos, que fue el educador de México, ¿no? Mira, yo nací cuando él tenía ya 62 años. Soy el único hijo de su segundo y último matrimonio, de modo que ¿Cuántos tuvo? él tuvo dos hijos en su primer matrimonio y solo yo en el segundo. Y como decía, más bien era yo una especie de nieto para mi padre que un hijo, ¿no? Porque pues imagínate, cuando yo tenía 5 años, él tenía ya 67, ¿verdad? Entonces fue una relación muy cercana, pero breve, porque él fallece cuando yo tenía 14 años. Entonces solamente pudimos convivir durante los primeros 14 años de mi vida. ¿Y cómo era su relación? Mira, era una relación basada en los libros, en la lectura. No Nunca, trancos. sí, no, tampoco. No, él nunca me llevó a un partido deportivo, lo cual yo lamento ahora, pero en fin, ni sabía prácticamente que existían esas cosas. Yo era un hijo único, entonces no tenía contacto mayormente con otros niños. Y él empezó a leerme todas las tardes, que él estaba en México y estaba casi todo el tiempo en México. Establecimos una rutina en que él me leía entre las 6, más o menos las 6 y las 7:30, 8 de la noche. Y pues, ¿cuál crees que es el primer libro que me leyó? ¿Cuál? La Odisea. Luego de ahí pasamos a la Iliada, luego a la Eneada y a Esquilo, Sófocles, una educación muy clásica, muy griega, ¿no? De manera que fue una relación muy cercana y a la vez lejana por las diferencias enormes de edad y porque él más bien me incorporó a su mundo y no trató de meterse en el mundo de un niño de 5 o 10 años, ¿no? De tal suerte que yo a los 10, 12 años ya seguía los asuntos internacionales. Recuerdo, por ejemplo, que yo le di a él la noticia de la muerte de Stalin. Una mañana, me acuerdo como si hubiera sido la semana pasada, que le dije, papá, papá, se murió Stalin. Y yo tenía en ese momento 7 años. Digo, no tendría yo por qué haber sabido ni siquiera quién era Stalin, pero bueno, así fue la cosa. Qué interesante que esta educación fue, a lo mejor lo formó. Y siempre basada en los clásicos grecolatinos. Ahora, lo que sí me dejó eso es una relación muy íntima, muy continua, muy cotidiana con el hecho de leer. Para mí leer es quizá lo más importante. Fuera de cuestiones como el amor, en fin, no hay nada más importante para mí que la lectura. Yo todo lo resuelvo leyendo. Para trabajar leo, para descansar leo, para disfrutar lo que sea leo. Y claro, la raíz de esto está en esa relación que establecimos mi padre y yo a una edad tempranísima, ¿no? Impresionante. ¿Y cómo un gran educador como tu padre se vuelve alguien que abraza el nazismo? Mira, en primer lugar te quiero decir que para mí abordar ese tema es una cosa sumamente dolorosa. Me parece que a partir de la mitad de los años 30, mi padre dio un viraje hacia la derecha que yo considero absolutamente deplorable, incluso una tragedia, tanto en términos personales de él como en términos nacionales, porque hubiera sido extraordinario contar con su opinión, con su juicio durante las últimas décadas de su vida, pero con las posiciones que él había tenido de joven como revolucionario al lado de Francisco y Madero y ciertamente como libre pensador y un hombre que creía profundamente en la democracia. Entonces, aceptando que este es un tema difícil y doloroso para mí, sí me interesaría mencionar algunas cosas, no para justificar sus posturas de alrededor de 1940, pero sí para tratar de encontrarles alguna explicación. Hay varios factores cruciales para entender este asunto. Mi padre había perdido oficialmente, según el recuento oficial, las elecciones presidenciales de 1929. Y él adjudicaba
el hecho de que no se le había reconocido su victoria electoral, porque él estaba absolutamente convencido de haber ganado, lo adjudicó a dos factores: a los generales revolucionarios, que ya desde entonces eran muy corruptos, y a la embajada norteamericana. Por eso el cuarto volumen de sus memorias se llama El Proconsulado, porque él pensó que los Estados Unidos habían establecido en México un verdadero proconsulado y que las cosas básicas, esenciales del país no se decidían sin la venia de la embajada norteamericana. Entonces es un primer elemento, porque ¿qué ocurre en los años 30? Sobre todo al final de los años 30 y al inicio de los 40, Alemania entra en guerra con Estados Unidos e Inglaterra. Entonces allí entra esta cuestión de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Hay otro fenómeno. En toda América Latina, sobre todo en el cono sur, hubo mucha germanofilia en esos años, ¿no? En Argentina, en Chile, y hubo muchas figuras que no vieron con claridad el veneno terrible, inaudito que significaba el nacionalsocialismo, y entonces vieron con simpatía, sobre todo al principio, en los años 30, lo que se estaba desarrollando en Alemania. Ahora, hubo otras grandes figuras, inclusive en Alemania, que tuvieron la lucidez para percibir que aquello que se estaba gestando en Alemania desde 1933 era algo que yo siempre he dicho, era la mayor amenaza a la cultura occidental que ha existido. Porque el nazismo, el nacionalsocialismo, es una negación tanto de la raíz judía como de la raíz greco-latina de la cultura occidental. Entonces, esta aberración que surge en Alemania y en Italia y en España en los años 30 fue detectada por ciertas personas. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Thomas Mann, el más grande novelista alemán. Se exilia de Alemania desde los años 20, desde antes de que Hitler tomara el poder, porque percibió que aquello era, como él decía, como decía Thomas Mann, pactar con Mefistófeles. Entonces, ¿por qué decía yo esto? Porque las simpatías que mi padre llegó a tener, que yo digo siempre que no era, la simpatía no era hacia Hitler o hacia el nacionalsocialismo, sino más bien hacia Alemania. Y uno puede revisar los textos que él escribió en esos años, 1939, 40, que es cuando él se relaciona con la deplorable revistucha esta Timón. Y lo que mi padre defendía siempre en esos años era el derecho de Alemania a lo que ellos llaman los alemanes el Lebensraum, ¿no? El hacerse de un espacio en Europa, porque sentían los alemanes de aquella época, anterior al nazismo, que Inglaterra y Francia se habían repartido prácticamente la influencia mundial y no le habían dejado un espacio a Alemania desde el Tratado de Versalles de 1918. En efecto, ese tratado estranguló a Alemania, yo creo que bastante merecidamente, pero en fin, entonces lo que algunas gentes trataban de defender era ese espacio para Alemania, el famoso Lebensraum. Ahora, esos dos o tres factores que acabo de mencionar, creo yo que si bien no justifican, pueden dar una explicación, un acercamiento a este momento sombrío de mi padre en que se asocia a una revistucha nazi. Exacto, sí. Ahora, ¿qué pasó ya en términos que yo pude atestiguar? Durante mi niñez yo aprendí a respetar, a admirar y a querer a grandes figuras del judaísmo, que eran íntimos amigos de mi madre. Estoy pensando en Arthur Rubinstein, en Henrik Schering, sobre todo. Mi madre era una pianista profesional, una concertista, que había convivido con gente como Rubinstein y Schering en Europa,
Y cada vez que ellos venían a México, su punto de encuentro era la casa de mi madre. Rubinstein venía a estudiar en cuanto llegaba a México, le llamaba por teléfono a mi mamá y practicaba en mi casa antes de sus conciertos. Entonces yo crecí con una inmensa admiración hacia esas figuras. Y cuando yo ya alrededor de los 12 o 13 años me voy enterando de lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, en las décadas anteriores, me voy enterando del Holocausto, me quedé asombrado cuando empecé a oír que mi padre había simpatizado con Alemania, o como dicen muchos, con el propio Hitler. Y un día, ya debo de haber tenido 13, 14 años, fue muy poco antes de su muerte, le dije, recuerdo muy bien una tarde, le dije, oye papá, pero ¿cómo es posible que dicen que tú simpatizaste con los nazis? Que para mí eran ya desde entonces verdaderamente lo peor que ha habido en la historia, así lo afirmo, o al menos en la historia occidental. Bueno, y entonces él me dijo, mira, mijito, yo me enteré realmente del Holocausto al final de la Segunda Guerra Mundial. En 1940 yo no sabía eso. Sí oíamos rumores, pero pensábamos que era propaganda anglosajona, propaganda gringa. Y las evidencias, es decir, las fotografías, las filmaciones, todo esto, empiezan en efecto a surgir después de 1945, ¿no? Cuando... Sí, pero las leyes de Nuremberg fueron en 1935 y en la noche de los cristales... En 38, no, y aún antes. 38. No, déjame decirles a todos los que nos estén escuchando, que yo creo que desde 1933 ya los nazis sembraron las semillas del horror que iban a establecer en Alemania. Desde la quema del Reichstag, que es en febrero del 33, la gran quema de libros de muchos de los grandes autores de la cultura occidental, creo que es de mayo del 33. Y las sí, pero el tema de los judíos empezó, las leyes de Nuremberg leyes, en 35. Las leyes, sí, pero raciales, creo que antes de Nuremberg, se empezaron a implementar desde el verano del 33. O sea, que si alguien observaba con cuidado, acuciosamente, lo que estaba pasando, es para que, de hecho yo siempre he pensado, no entiendo por qué la comunidad internacional no paró ese régimen que había destruido todas las instituciones democráticas de Alemania a través de una especie de intervención conjunta, etcétera. ¿Por qué dejaron que las cosas llegaran a 1939-40 para responder? Pero bueno, el hecho es que mi padre me dijo, yo empecé a ver las evidencias hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Antes, yo y muchas otras gentes creímos que era pura propaganda norteamericana. incluso las leyes de Nuremberg y la noche de los cristales, porque si estaban ustedes tan al tanto del acontecer internacional, pues seguramente habían escuchado que esto había sucedido. Sí, de eso yo no le pregunté específicamente ni de la Kristallnacht ni de Nuremberg, no le pregunté, yo le pregunté así en general y fue lo que él me respondió. Ahora, pues yo supongo que sí, si pensaban que era propaganda, quizá en los 30, porque realmente el Holocausto inicia, yo he estudiado el periodo muy bien porque me interesó muchísimo como un fenómeno aberrante de Occidente. Me parece que todos tenemos que estar muy conscientes de lo que ocurrió ahí para que jamás vuelva a ocurrir. Entonces ustedes recordarán que la decisión de exterminar al pueblo judío se toma, no recuerdo si en enero o febrero del 42, en la conferencia de lo que nosotros llamamos el lago Constanza. Entonces esto inicia los campos de exterminio, los campos de concentración, que yo recuerde se empiezan a construir. Y las grandes deportaciones ocurren a partir del 42, ¿no? Porque primero yo recuerdo que se invitó a los judíos a que abandonaran Alemania. Luego se les empezó a presionar. Pero ya echar a andar la máquina del Holocausto ocurre a partir del 42. Pero había campos de concentración antes, pero internos. Contra los polacos que estaban en Alemania. De hecho, la noche de los cristales inicia porque agarran a una familia
y el hijo de ellos está en París, se va al consulado, a la embajada de Alemania, y ahí le dispara a, que estamos hablando del 38. No, desde luego que había elementos, pero ahora hay que considerar la verdad e insisto, no estoy tratando de justificar, sino de acercarnos a una explicación. Hoy estamos acostumbrados a que la comunicación es instantánea. Hoy sabemos lo que pasó en Washington hace media hora o lo que pudo haber pasado en Japón o en Sudáfrica hace una hora. Era muy distinto el mundo de 1940, ¿no? Donde la comunicación era, bueno, prácticamente inexistente en el sentido en que la conocemos hoy día. Yo me acuerdo que todavía en los años 60, cuando yo estudiaba fuera de México, una llamada telefónica de Boston a México no era una cosa así automática, había que reservar el tiempo, había que pedir una operadora, por darle un ejemplo de cómo cambió radicalmente el mundo en cuanto a la comunicación. Hoy nos enteramos de todo un minuto después, en aquella época a veces la información llegaba con mucha dilación. Ahora acerca del propio antisemitismo, que se le achaca a su padre, aparte de la revista Timón, pues que tuvo muchas portadas y textos, ¿no? Recuerdo un texto donde está el globo terráqueo y Dios está barriendo a los judíos con una escoba. Allí ocurre otra cosa que yo lamento profundamente. Si mi padre llegó a tener sentimientos verdaderamente racistas, que yo no los recuerdo en su discurso diario, cotidiano, ¿no? Pero si hay textos y cuestiones como las que tú mencionas, me parece deplorable en un hombre que en los años 20, o sea, 20 años antes, había sido un paladín de la igualdad racial. Estoy pensando en una de sus obras más famosas, La raza cósmica, que precisamente presenta la idea de que en América Latina se podría dar la fusión total de todas las razas, sin que ninguna fuese superior a otra. Es decir, toda la idea del mestizaje que mi padre promovió como rector de la Universidad Nacional y como primer secretario de Educación, pues esa postura estaría en contradicción absoluta con cualquier sesgo racista de sus últimos años. Lo que ocurre es que mi padre, después de la campaña de 1929 por la presidencia, sí tuvo un viraje psicológico, yo creo que más que nada, hacia la derecha, ¿no? Y entonces él empezó a hacer cosas completamente contradictorias con lo que él había hecho en su gran época, en su juventud y madurez. Como digo, mucha gente le atribuye el rescate de las culturas aborígenes, primarias mexicanas, esenciales, el orgullo en la mezcla racial que es México. Bueno, son actitudes opuestas a cualquier tipo de racismo, ¿no? Bueno, la misma raza cósmica él habla un poco de los judíos y habla de razas inferiores. Precisamente creo que él creía en las teorías eugenésicas, ¿no? Bueno, yo jamás lo noté, ni jamás me dijo una palabra al respecto, pero porque la eugenesia en este momento estaba como bueno, muy... eso es cierto, sí. Había una gran corriente internacional. Es que ha habido muchas corrientes que luego desaparecen prácticamente. Unos años antes, por ejemplo, se me ocurre en este momento el espiritismo, que alrededor de 1910, a principios de siglo, era una cosa pues relativamente aceptada, ¿no? Hoy yo no conozco a nadie en el mundo que sea espiritista, debe haber. A ver, una cosa que es una constante en la vida de mi padre, es su profundo cristianismo. Entonces, ahí por definición, al menos en teoría, todos son hijos de Dios. Y digo son porque yo no soy religioso ni soy católico. Yo soy un libre pensador y un agnóstico. Pero en fin, mi padre siempre fue cristiano, con diferencias de grado, ¿no? Otra vez, yo creo que en su juventud y madurez fue
casi por completo un libre pensador, pero en cambio en los años finales se volvió un devoto católico. Entonces yo ahí vería una contradicción. ¿Él no influyó en ti para que adoptaras el catolicismo? Claro que trató de, y la mayor parte de la familia Vasconcelos, no toda, pero la mayor parte es fervientemente religiosa y católica. Yo no, yo a partir de los 14 años, primero perdí por completo la fe y luego ya, ¿cómo diré? Le di substancia a mi agnosticismo con las lecturas. Ya para cuando yo estaba en Harvard a los 18, 19 años, yo ya me declaraba en todas partes un libre pensador y un agnóstico. Que entonces yo veo una contradicción radical entre cualquier postura cristiana y una simpatía o una aceptación de la eugenesia, ¿no? Sí, porque Radical. en mis apuntes, por ejemplo, él decía, los tipos, no se trata que nos hagamos indios o que nos hagamos negros. Lo que se busca es levantar al indio y al negro al mismo nivel cultural que el blanco. Esto fue en el 37. En el 96, él dijo, los tipos bajos de la especie serán absorbidos por el tipo superior. De esta suerte podría redimirse, por ejemplo, el negro, y poco a poco, por extinción voluntaria, las estirpes más feas irán cediendo el paso a las más hermosas. Las razas inferiores, al educarse, se harían menos prolíficas y los mejores especímenes irán ascendiendo en una escala de mejoramiento étnico. Un texto como ese yo considero que es muy de la época en que fue escrito, ¿no? Porque en efecto todas estas ideas que hoy tenemos y que por fortuna creemos fervientemente en ellas, de la igualdad étnica, cultural, de que no hay culturas superiores ni inferiores, todo esto es una cosa relativamente reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene mucho que ver, creo yo, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos. Pero en los años 20 y 30, sí, en general, en todas las culturas occidentales, no solo en México, en Francia, en la cultura de lengua inglesa, había mucha gente que en efecto creía que, por ejemplo, África era un continente completamente inferior, cuando además de ahí venimos todos. Hoy se sabe que todo, de que la especie humana surge en lo que hoy es Etiopía, más o menos, etcétera, etcétera. Entonces me parece un texto completamente anticuado, ¿qué diré? Anacrónico e incomprensible para lectores de hoy día. Y yo me incluyo en ello. Yo no estoy de acuerdo en nada de eso. Lo sitúo como una cosa ahí muy de los 20 o 30, ¿no? Consideraba peligrosos a los judíos porque para él eran a la vez comunizantes y capitalistas, y también emigrantes como de alguna manera que ponían en riesgo, como que no tenían tierra y eran gente sin patria. Así que recomendaba no estimular su emigración y que mejor se quedaran en los espacios geográficos que tenían estipulados, que para los judíos realmente ni siquiera existía ni siquiera había. O que, Sí. ¿de qué año es eso? Yo no conocía ese texto. ¿De qué año será? Está basado en un estudio que se hizo sobre tu padre, de Miriam Gerade. Esas son las cosas que yo viví, porque por ejemplo mi padre hablaba de su antinorteamericanismo o del fraude que él estaba convencido de que le habían hecho todo el tiempo. En cambio yo no recuerdo que haya habido mucha conversación sobre el tema del judaísmo, y por otro lado él aceptaba totalmente que mi madre fuera íntima amiga de estas grandes personalidades judías. Nunca le oí decir la menor cosa, salvo la más grande admiración por una persona como Arthur Rubinstein, por ejemplo. O sea, quizá también las cosas sacadas de contexto, no sé, en fin, yo lo único que les puedo dar es mi opinión y un intento de explicación, si bien no de justificación. Yo creo que es el periodo más lamentable de la vida de mi padre. Es impactante el contraste. Exacto.
exacto. ¿no? El Sí, contexto. no, impresionante, sí. Y eso incluso las gentes que más creyeron en él, que más lo siguieron, estoy pensando en un Carlos Pellicer, en un Jaime Torres Bodet, pues sí veían esos contrastes como algo prácticamente inexplicable. Pero yo ¿Ellos creo, dijeron? sí, toda la vida, a mí me lo decía, yo crecí entre ellos y siempre decían, bueno, entre el Vasconcelos de los años 20 o del año 10 y el de los años 40 o 50, son dos personas casi distintas. Salvo en ciertas constantes, por ejemplo, ya hablábamos de una constante, su catolicismo, otra su anti-norteamericanismo, en fin. Héctor, sabemos que tienes amistades entre los judíos y la comunidad judía. ¿Nos puedes platicar un poco de ellas? Naturalmente he tenido muchísimas amistades de la comunidad judía, no podría ni siquiera enumerarlas todas, pero te puedo hablar de algunas personalidades que de hecho han sido, cuentan entre la gente que mayor influencia ha tenido en mi persona, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral, en todos sentidos. Estoy pensando, por ejemplo, en Leonard Bernstein, de quien tuve el gran privilegio de ser amigo por muchos años. De hecho, una anécdota, una curiosidad, ocupamos el mismo cuarto en la Universidad de Harvard, G31. Entonces, cada vez que nos... No al mismo tiempo. No, no. Él estuvo... Él era un poquito mayor que yo. Entonces, pero ocupamos el mismo cuarto. Entonces, cada vez que nos veíamos, en algún momento brindábamos por Here's to G31 y todo el mundo decía que será eso, una sociedad secreta, ¿no? Era el número de nuestro cuarto de Harvard. Bueno, otra personalidad que ahora les voy a enseñar un dibujo de él allí, Yehudi Menuhin, uno de los hombres más extraordinarios que he conocido en mi vida también. Y bueno, y luego en otro plano, ese sí, uno de mis roommates en Harvard, es hasta el día de hoy uno de mis mejores amigos, David Alexis Salzberger, de la familia del New York Times, ¿no? Fuimos roommates 3 años y hemos continuado la amistad por más de medio siglo. Entonces, Henrik Schering, el gran violinista, ¿no? Que tocaba mucho con mi madre y que me vio crecer. En fin, yo siempre tuve el privilegio de tener muy cerca a extraordinarias figuras de la comunidad judía. Y podría yo mencionar muchísimos más, pero... ¿Y aquí en México? Aquí en México, bueno, eh, mencionaré la más reciente que me dolió tanto su partida, Alin Davidov, que murió hace apenas 2 o 3 meses, y fuimos amigos toda la vida, toda desde la adolescencia, ¿no? Y fui muy amigo de sus padres también, León y Ruti Davidov. En fin, son incontables, pero es por mencionar unos cuantos. Pues muchísimas gracias, Héctor. Gracias por esta Gracias. entrevista. No, gracias por interesarse en mi opinión. No, por supuesto. La verdad es muy, muy preciada tu opinión. Gracias por recibirnos en este departamento tan hermoso y pues estaremos en contacto para más temas. Claro, para cuando quieran.